Hay decisiones económicas que parecen personales, pero que a veces responden a reglas aprendidas mucho antes de que pudiéramos cuestionarlas. Por ejemplo, sabes que necesitas ahorrar, pero cuando alguien de tu familia pide ayuda, entregas lo que habías guardado. Sabes que deberías cobrar mejor, pero al decir tu precio aparece una incomodidad difícil de explicar. Quieres vivir con más tranquilidad, pero una parte de ti siente culpa cuando empieza a tener algo que otros no tuvieron. Quieres descansar, pero internamente sientes que primero debes resolver todos los problemas. Desde afuera, estas situaciones podrían parecer falta de disciplina, inseguridad o dificultad para poner límites. Pero quizá también haya otra pregunta que conviene hacer. ¿Estoy tomando esta decisión desde mi realidad actual o desde una regla familiar que todavía siento que debo obedecer? Dentro del método de recodificación sistémica de la riqueza marca registrada, estoy utilizando el concepto mandatos económicos familiares para observar este tipo de reglas. Un mandato económico familiar es una regla explícita o implícita sobre cómo se debe vivir, recibir, utilizar, compartir, cobrar o sentir el dinero dentro de una familia. Dicho de una forma más sencilla, es una idea sobre lo que debes hacer con el dinero para seguir ocupando un lugar reconocido dentro de tu familia. Algunos mandatos se dicen directamente. Por ejemplo, primero están los demás. En esta familia todos nos ayudamos. No cobres demasiado. Hay que sacrificarse para ganar dinero. No te creas más que nadie. Uno no debe aspirar a demasiado. Pero otros mandatos nunca se expresan con palabras. Se aprenden observando. Tal vez nadie te dijo. Tú debes resolver los problemas económicos de todos. Pero viste que la persona que más ayudaba era también la más valorada. Quizá nadie te dijo. No vivas mejor que nosotros. Pero observaste que quien prosperaba era criticado, cuestionado o tratado como si hubiera olvidado sus raíces. Tal vez nadie te dijo. Cobrar bien es abusar. Pero viste incomodidad cada vez que alguien hablaba de precios o pedía lo que le correspondía. Quizá nadie te dijo. No disfrutes mientras otros estén sufriendo. Pero aprendiste que utilizar dinero para ti podía interpretarse como egoísmo. Así, una regla familiar puede instalarse sin haber sido pronunciada. Y por eso es importante diferenciar un mandato de una creencia. Una creencia suele expresar lo que piensas sobre el dinero. Por ejemplo, el dinero nunca alcanza. Los ricos son egoístas. No soy bueno administrando. Cobrar mucho está mal. La creencia aparece como una idea. El mandato puede ir más allá. También puede indicar el lugar que sientes que debes ocupar. Por ejemplo, la creencia dice, ganar más dinero trae problemas. El mandato podría decir, no ganes tanto como para diferenciarte de nosotros. La creencia dice, cobrar mucho es abusar. El mandato podría decir, no pongas tu beneficio por encima de las necesidades de los demás. La creencia dice, debo trabajar mucho para ganar. El mandato podría decir, no mereces descansar mientras otros continúan esforzándose. La creencia influye en la interpretación. El mandato puede influir en tu sentido de pertenencia. Y ahí aparece una diferencia importante. Cambiar una creencia puede requerir revisar una idea. Pero cuestionar un mandato también puede activar miedo, culpa o sensación de separación. Porque no solo estás pensando diferente, también podrías sentir que estás ocupando un lugar diferente dentro de tu familia. Veamos algunos ejemplos. Primer mandato. Primero están los demás. Este mandato puede parecer generoso. Y ayudar a otras personas puede ser una decisión valiosa. El problema aparece cuando ayudar deja de ser una elección y se convierte en una obligación permanente. Una persona puede saber que necesita proteger su estabilidad. Puede tener gastos pendientes. Puede necesitar ahorrar. Pero cuando alguien cercano pide ayuda, aparece una frase interna. ¿Cómo voy a decir que no? Entonces ayuda aunque no pueda. Pospone sus necesidades. Utiliza sus ahorros. Acepta responsabilidades que no le corresponden completas. Y después puede sentir cansancio, preocupación o resentimiento. La pregunta no es si ayudar está bien o mal. La pregunta es, ¿estoy ayudando desde una decisión consciente o desde el miedo a dejar de ser una buena persona si pongo un límite? Segundo mandato. No superes a los tuyos. Este mandato rara vez aparece con esas palabras. Puede aprenderse cuando prosperar se asocia con cambiar, traicionar o alejarse. La persona quiere crecer. Quiere vivir mejor.
Quiere ganar más. Pero cuando empieza a avanzar, aparece una incomodidad. Oculta sus logros. Reduce sus aspiraciones. Evita hablar de lo que está construyendo. O vuelve a límites que ya conoce. No necesariamente porque no quiera prosperar. Tal vez una parte de ella siente que vivir diferente podría poner en riesgo su pertenencia. La pregunta podría ser: ¿estoy limitando una posibilidad actual para no sentirme demasiado diferente de las personas que amo? Tercer mandato. Tú debes resolverlo todo. Este mandato puede aparecer cuando una persona aprendió a ocupar el lugar de quien sostiene, rescata o responde en las emergencias. Quizá desde muy joven se volvió responsable. Tal vez era quien ayudaba, organizaba o calmaba los problemas. Con el tiempo, ese lugar puede trasladarse al dinero. Cuando alguien tiene una deuda, responde. Cuando surge una emergencia, paga. Cuando un familiar no puede resolver algo, asume la responsabilidad. Desde afuera puede parecer fortaleza. Pero internamente puede existir una regla. Si yo no lo hago, nadie lo hará. La pregunta podría ser: ¿estoy resolviendo porque realmente me corresponde o porque aprendí que mi valor depende de ser indispensable? Cuarto mandato. No cobres demasiado. Este mandato puede aprenderse en familias donde hablar de dinero produce incomodidad o donde cobrar se confunde con aprovecharse. La persona puede ser competente. Puede ofrecer un servicio valioso. Puede necesitar ingresos más sostenibles. Pero cuando debe decir el precio, aparece culpa. Empieza a justificar. Añade más de lo acordado. Ofrece descuentos sin que se los pidan. O acepta menos por miedo a incomodar. La pregunta podría ser: ¿estoy definiendo este precio desde el valor y las condiciones reales de mi trabajo o desde una antigua necesidad de no parecer ambicioso? Quinto mandato. Hay que sacrificarse para merecer. Este mandato relaciona el valor con el esfuerzo excesivo. Descansar puede sentirse como pereza. Recibir con facilidad puede parecer injusto. Cobrar por experiencia puede sentirse incorrecto si el trabajo no produjo agotamiento. La persona trabaja de más. Le cuesta delegar. Se siente culpable al descansar. Y puede desconfiar de cualquier oportunidad que no implique sufrimiento. La pregunta podría ser: ¿estoy trabajando de esta manera porque es necesario o porque aprendí que solo el sacrificio demuestra valor? Sexto mandato. ¿No hables de dinero? Este mandato puede aparecer en familias donde las deudas, los ingresos, las pérdidas o los conflictos económicos se mantenían en silencio. La persona crece sin aprender a conversar sobre precios, pagos, límites o necesidades. Después evita revisar sus cuentas. Posterga conversaciones incómodas. No pregunta cuánto cuesta algo. No reclama un pago pendiente. O siente vergüenza al admitir que necesita ayuda. La pregunta podría ser: ¿estoy evitando esta conversación porque realmente no es necesaria o porque aprendí que hablar de dinero pone en riesgo el vínculo? Es importante aclarar algo. Hablar de mandatos económicos familiares no significa culpar a la familia. Muchas de estas reglas pudieron surgir en contextos donde eran comprensibles. Una familia que vivió escasez pudo aprender que guardar era necesario. Una familia que atravesó pérdidas pudo aprender a vivir en alerta. Una familia que necesitaba cooperación pudo valorar intensamente el sacrificio. Una familia que sufrió críticas pudo aprender a no destacar. En otro momento, esas respuestas pudieron funcionar como formas de protección, supervivencia o unión. El problema no es que hayan existido. El problema puede aparecer cuando una regla creada para una realidad anterior continúa dirigiendo decisiones en una realidad diferente. Tampoco significa que todas las dificultades económicas provengan de mandatos familiares. Los ingresos, las oportunidades, las deudas, la educación financiera, las condiciones sociales, las decisiones actuales y muchos otros factores también importan. El mandato no debe utilizarse como explicación automática. Debe utilizarse como una posibilidad de observación. Entonces, ¿cómo puedes empezar a identificar un posible mandato? Puedes observar 4 cosas. Primero, ¿qué conductas económicas recibían aprobación dentro de tu familia? ¿Ayudar? ¿Sacrificarse? ¿Ahorrar? ¿No pedir? ¿Trabajar sin descanso? ¿Resolver los problemas de otros? Segundo, ¿qué conductas recibían crítica o rechazo? ¿Cobrar bien? ¿Disfrutar? ¿Hablar de dinero? ¿Vivir diferente? ¿Decir que no?
Priorizar la propia estabilidad. Tercero, ¿qué lugar sentías que debías ocupar? La persona responsable. ¿Quién nunca necesita nada? ¿Quién sostiene a todos? ¿Quién no debe destacar? ¿Quién debe mostrar su valor? Cuarto, ¿qué emoción aparece cuando intentas actuar diferente? Culpa, miedo, vergüenza, sensación de egoísmo, temor a decepcionar, miedo a sentirte separado. Estas preguntas no buscan convertir a tu familia en culpable. Buscan ayudarte a diferenciar entre una decisión actual y una obediencia automática. Puedes completar esta frase. En mi familia, una buena persona con dinero debía. Después escribe lo primero que aparezca. Tal vez. Debía ayudar siempre. Debía trabajar mucho. Debía ser humilde. Debía guardar para una emergencia. Debía resolver. Debía no presumir. Debía pensar primero en los demás. Luego completa otra frase. Si yo hiciera lo contrario, temo que. Tal vez aparezca. Pensarían que cambié. Me sentiría egoísta. Los decepcionaría. Ya no me necesitarían. Me criticarían. Sentiría que estoy abandonándolos. Ahí puede aparecer una pista. No una prueba definitiva. Una pista sobre la regla que podría estar acompañando tus decisiones. Después puedes formular una pregunta nueva. ¿Qué parte de esta regla sigue siendo valiosa para mí y qué parte ya no corresponde a mi vida actual? Esta pregunta evita dos extremos. No necesitas rechazar toda tu historia. Tampoco necesitas obedecerla completa. Puedes conservar valores como la solidaridad, la humildad o la responsabilidad sin convertirlos en autosacrificio, culpa o renuncia permanente. Puedes ayudar sin desprotegerte. Puedes prosperar sin despreciar tus raíces. Puedes cobrar con justicia sin aprovecharte de nadie. Puedes descansar sin dejar de ser responsable. Puedes poner límites sin dejar de amar. Eso no significa romper con tu familia. Significa empezar a diferenciar el amor de la repetición. Un mandato familiar puede haber dicho: para pertenecer, debes ocupar este lugar. Una nueva decisión puede decir: puedo seguir perteneciendo sin repetir exactamente el mismo papel. Dentro del método de recodificación sistémica de la riqueza marca registrada, observar un mandato no es el final del proceso. Es el inicio de una nueva posibilidad. Primero reconoces la regla. Después observas qué emoción la sostiene. Luego identificas qué identidad se activa cuando intentas actuar diferente. Y finalmente puedes construir una decisión más consciente y una acción pequeña que sea compatible con tu realidad. Por ejemplo, si el mandato es: primero están los demás. Una nueva decisión podría ser: puedo ayudar sin abandonar mi propia estabilidad. La acción mínima podría ser no responder inmediatamente a una petición económica y darte tiempo para revisar qué puedes ofrecer sin perjudicarte. Si el mandato es: no cobres demasiado. Una nueva decisión podría ser: puedo cobrar de acuerdo con el valor, el tiempo y las condiciones reales de mi trabajo. La acción mínima podría ser decir tu precio completo una vez, sin justificarlo ni ofrecer un descuento automático. Si el mandato es: no superes a los tuyos. Una nueva decisión podría ser: puedo crecer sin convertir mi crecimiento en una comparación con mi familia. La acción mínima podría ser reconocer en privado un avance sin minimizarlo ni disculparte por él. Los mandatos económicos familiares no tienen que convertirse en etiquetas. No eres una persona condenada a obedecer una regla antigua. Esa regla pudo ayudarte a pertenecer, protegerte o comprender el mundo en otro momento. Pero hoy puedes observarla. Puedes reconocer qué parte de ella te sirve. Puedes cuestionar qué parte te limita. Y puedes empezar a construir una relación con el dinero que respete tu historia sin quedar completamente dirigida por ella. La pregunta final no es: ¿qué hizo mal mi familia? La pregunta es: ¿qué regla económica aprendí a obedecer y qué decisión quiero empezar a tomar desde mi vida actual? Porque puedes honrar de dónde vienes sin convertirlo en el límite de hacia dónde puedes ir.